En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Dedicado a un género artístico muy importante que vamos a destacar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, en las regiones hay personajes que se destacan en la política, en la economía, en el agro, en el deporte, en la industria, en la literatura, pero también nosotros queremos relevar que por estas regiones se han destacado unos pintores que pues con su creatividad pues reflejan el mundo que ellos conciben. Y así en esa medida encontramos que en Jesús María allí nació y vivió Humberto Delgado, expresionista de artes plásticas de la Universidad Industrial de Santander. En Puente Nacional encontramos a Demetrio Batilesco, un italiano que llegó a Puente Nacional y dejó allá su recuerdo con pinturas principalmente de figuras humanas. Y Fernando Marín con diversas técnicas que él utilizó. En Puente Nacional tenemos a Demetrio Batilesco, decía Demetrio Batilesco, en figuras humanas, Fernando Marín. En Vélez, Ángela Hernández, paisajista, y Henry Olarte Álvarez, de artes plásticas también, graduado en la Universidad Industrial de Santander. En Barbosa, pues dentro de lo que hemos logrado investigar, nos hemos encontrado con el pintor Alfonso Coy, con diversas expresiones en géneros de la pintura. Y en Moniquirá aquí en la provincia de Ricaurte, bueno, se conoció a Guillermo Molano, un moniquireño, profesor de pintura del Colegio Antonio Nariño, muchos estudiantes lo recuerdan. Tenemos también a Eber Mota Murcia, nacido aquí en una de las veredas de Moniquirá, un gran pintor en sus diversas técnicas y expresiones. Raúl Cristancho Álvarez. Raúl Cristancho Álvarez, también de artes plásticas, ha llegado a ser decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Germán Forero, radicado en Tunja, que se ha dedicado a la pintura religiosa. Pedro García Moniquireño, también con su propio estilo. Y tenemos a Carlos Castro, al ingeniero Carlos Castro Zorro, que ha llegado a Moniquirá y se destaca por la pintura en acuarela, de origen chino, con un maestro chino que él estudió. Pero queremos dar como una primicia en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Es que acá en 1960 llegó un aventurero, Juan Rigaud, un francés que se radicó aquí en Moniquirá, en una pensión allí en la calle del Naranjal. Y él se dedicó también a compartir su estilo, principalmente se dedicó a pintar cuadros del Sagrado Corazón, cuadros de Simón Bolívar, pero dejó una pintura que
la podemos considerar muy simbólica, un mural, todo un mural en el Teatro Livia de Moniquirá, que lamentablemente, no sé a quién se le ocurrió, que este teatro que fue construido en 1928, uno de los primeros de Boyacá, lo venden y quien lo compra hace la demolición. Pero allí quedó un recuerdo que vamos a ver en este programa, esa fotografía, una pintura como el Lago de los Cisnes, hecha por Juan Rigut. Bueno, este recuento lo hacíamos para mostrar que en la región tenemos artistas, tenemos talentos, tenemos pintores. Y nos encontramos acá, en el restaurante El Buen Gusto. Perdón, yo digo la Galería El Buen Gusto, porque además de ofrecer exquisita gastronomía, lo que van a encontrar ustedes cuando lleguen a este restaurante es toda una colección, una presentación de cuadros que adornan este restaurante. Por eso yo me permito manifestar que antes que restaurante, como desde luego que es toda una galería para que quienes vengan acá no solamente degusten los platos típicos de la región, sino que también se detengan por un instante a ver todos los cuadros, pregunten con su pintor, que le damos la bienvenida a don Leonel Castro Guerrero. Bienvenido a este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Buenas tardes, don Juvenal, muchas gracias. Para mí también es un placer compartir con ustedes. Creo que lo teníamos pendiente desde hacía mucho tiempo y bueno, estamos dando esta pequeña entrevista con mucho gusto y con mucho placer. Bueno, gracias Leonel. Leonel moniquireño, le preguntaríamos, bueno, ¿y de dónde le surge esa pasión por la pintura? La pasión por la pintura creo que nace desde muy niño. Fue una expresión que desde muy niño la tuve, la fui realizando al paso del tiempo. Siempre fue fundamentada desde el colegio, desde la escuela. Entonces eso me dio pie a mí a seguir esta trayectoria, este trabajo, y poco a poco me fui apasionando más con mi trabajo, con lo que estaba haciendo, y eso fue un motivo por el cual empecé con el arte. Entonces desde hace mucho tiempo di mis primeros pasos con el arte. Bueno, optar por una disciplina, por una profesión, por un arte, por un oficio, pues a veces tiene personas que lo apoyan. En las familias, por ejemplo, los padres dicen, hombre, pero Leonel, ¿cómo se le ocurre tomar ese camino de la pintura? Luego eso es rentable en la vida. ¿En algún momento le dijeron eso? Claro, eso es inevitable, definitivamente. Sí, para todas las personas es complicado pensar que se puede vivir del arte, y estamos todavía en un espacio donde realmente es difícil vivir del arte, pero es curioso porque la terquedad, la necedad de uno lo lleva a uno a hacer cosas que realmente lo apasionan a uno. Y una de las cosas que me ha apasionado desde joven ha sido el arte. Y entonces, con idas y venidas, siempre he tenido la tendencia y el interés por lo que hago. Imagino que en la escuela, cuando estaban en las clases, usted no era muy atento a la clase de la profesora, del maestro, de la maestra, sino que estaba por allí con algún lápiz, haciendo sus trazos, haciendo sus caricaturas, haciendo sus dibujos. Don Juvenal, sí, claro. Tengo plena conciencia de que en alguna ocasión una profesora que se llama Nina, ella fue una de las que más me motivó a hacer eso. Ella era muy dada a ese tipo de cosas,
Y como era mi pasión, entonces ella siempre tenía como ese momento de entusiasmarme, a decir, vea, pinte tal cosa, haga una cartelera, haga esto. Entonces, para mí era un goce, de alguna manera, saber que ella me aplaudía eso. Y sí, ¿por qué? Porque definitivamente en el hogar, en la casa, pues ese apoyo no era como uno lo esperaba. Pero allá lo conseguí y tal vez eso fue una de las cosas que también me motivó a mí a seguir esta profesión. Bueno, viene la escolaridad, termina aquí la primaria, la secundaria, y ¿cuál es su currículo, digamos, para convertirse en un artista de la pintura? Mire, don Juvenal, las cosas no son fáciles en la vida. Yo siempre he creído que las cosas difíciles en la vida siempre tienen un motivo y una razón. Nunca esperé terminar siendo un artista, pero era tanto la gana, era tanto el interés, que por encima de muchas cosas estuvo la intención, estuvo la necesidad. Como le decía, y me traslado a la ciudad de Bogotá, vivo en Bogotá mucho tiempo, donde me entusiasma más ver a los artistas, ir a las exposiciones, conocer los espacios culturales que hay en Bogotá. Eso me motivó muchísimo, a pensar y a creer que sí se podía hacer arte. Desde luego tomé clases en la Universidad Nacional, talleres en la Universidad Nacional, estudié 4 semestres en una academia de arte, y de ahí empieza más la pasión por el trabajo, de ahí empieza realmente a surgir el trabajo. Claro, con muchísimas dificultades, con muchísimos problemas, porque detrás de esto tuve que hacer mucho trabajo, muchas cosas que obviamente no iban vinculadas con el arte, pero estaban ahí y tenía que sobrevivir con eso. Entonces empiezo a hacer muchas cosas en la vida, pero sin descuidar el arte, sin perder la noción ni perder la cabeza de lo que quería hacer. Entonces empiezo a investigar, empiezo a trabajar y me doy cuenta de que definitivamente lo mío era hacer arte, de alguna manera. ¿Ve? Bueno, esto es parte de la biografía del artista moniquireño Leonel Castro Guerrero, en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Bueno, los legos en la materia, pues nos toca inventarnos algunas expresiones, algunas cosas, precisamente para decir que existen tanta variedad, tanta técnica, tanta expresión en el arte y en este caso en la pintura, que en el 2016, en el momento que hablamos con Leonel Castro, y nosotros veníamos en desarrollo de los festivales Jairo Aníbal Niño, el escritor también moniquireño, siempre hacemos una invitación para una exposición de pintura, de fotografía, de diversas expresiones artísticas, y supimos que Leonel Castro Guerrero ha tomado también, ha bebido del mundo, digamos, de la plástica, algo que uno podría decir que es como muy creativo, muy raro, muy insólito, que en la historia, digamos, de la pintura, los seres humanos han pintado con una pluma, con una plumilla, luego con un lápiz, luego con un trazo, con un carbón, con un carboncillo, con óleo, con pinceles, ¿no? Y ahora seguramente moderno, quién sabe, a nivel de escáneres que aparezcan también por allí para hacer ya programas, digamos, en estas tecnologías de última gama que se encuentran. Pero de esas variedad se encuentra también que en los colegios y en la escuela, pues todos utilizamos desde los lápices hasta los esferos.
Y de ahí surge entonces una técnica que podría denominarse el arte con esfero. Los esferos de colores, de la variedad de colores que los venden en el comercio, pues Leonel Castro toma ese adminículo, ese artefacto, para hacer también unos cuadros bellísimos que tienen una particularidad, Leonel. Yo lo puedo colegir en ese sentido. Es que este cuadro que vamos aquí a apreciar y a trabajar y a desarrollar, increíblemente para la vista nuestra, que uno diría, pero esto es un óleo, esto es, ¿qué clase de pintura se ha utilizado? No, todo trabajado con esferos de diversos colores, donde no se puede fallar. Ahí no se puede equivocar en el trazo, porque ¿cómo se borra ese trazo, Leonel? Entonces, por favor, Leonel, además de felicitarlo por esta técnica tan bella, por favor le comenta a la audiencia cómo le surgió la idea y qué cuadros ha realizado. Bueno, la idea de Esferarte sale por un pequeño break que hago en mi trabajo. En el trabajo que ya hemos estado hablando, llega un momento donde hago un espacio y paro y nace la necesidad de seguir haciendo trabajos, de seguir pintando, de seguir en el oficio, porque definitivamente el arte es un oficio y es un ejercicio que usted día a día tiene que hacer, que complementar, que no tiene que dejar de trabajar, y eso hace parte de mi trabajo. Entonces llega un momento donde hago un stop en mi trabajo y digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? Entonces se me ocurre a mí la idea de coger unos esferos y empezar a ensayar y ¿Por qué sale la idea del esfero? Porque resulta que para hacer la obra que estoy haciendo con acrílico, yo hago un boceto inicial. Y un boceto inicial es hacer algo pequeñito, pero entonces yo lo hacía con esfero. Cogía el esfero y hacía el boceto, y le colocaba el color, y hacía el ejercicio. Entonces me nace la idea de, bueno, ¿por qué no hacerlo más grande? ¿Por qué no pasar ese boceto pequeño en algo más grande? Pero también me nace la idea de decir, ¿por qué no copiamos obras maestras? ¿Por qué no hacer obras maestras con esfero? Entonces empiezo a averiguar, a leer y a mirar obras que realmente a mí toda la vida me han apasionado. ¿Ve? Como ¿cuál? Como las obras de Leonardo da Vinci, como las obras de Rafael, De Monet, de Manet, de Van Gogh, de todos esos artistas grandes. Entonces yo digo, bueno, está el reto de tratar de interpretar esas obras, pero con esfero. Cuando yo hice esta exposición, cuando realicé esta exposición en la ciudad de Tunja, me pareció algo anecdótico, voy a comentarlo. El curador que estaba armando la exposición, inicialmente él pensó que la obra era una más de los que todos los artistas hacemos, que es una copia del trabajo de otros artistas, que eso es un ejercicio, por cierto, muy interesante para nosotros los artistas, copiar obras grandes, copiar de grandes maestros, de grandes artistas. Entonces yo hago eso. Y cuando estábamos montando la exposición en Tunja, el curador se acerca y me dice, pero bueno, es que pintar con lápiz es cualquier cosa, con color es cualquier cosa. Entonces cuando yo le digo a él, no, es que está pintado con esfero, para él fue una sorpresa. Wow, o sea, pintarlo con esfero. Entonces para mí fue muy agradable saber que eso motiva a la gente, que eso sorprende a la gente. ¿Esa exposición en Tunja qué año fue? Eso fue hace 2 años. 2 años la realizamos en Tunja, posteriormente la trajimos aquí al Festival Jairo Aníbal Niño. Y
Y de ahí nace esa expresión. Bueno, ahí van circulando unos cuadros en esta presentación. Leonel, ¿nos podría explicar, ¿no?, algo de este cuadro, de qué pintor es y qué características tiene? Bueno, a mí me parece que el cuadro se explica por sí solo, pero vale la pena decir que la técnica sí es la que hay que explicar. Entonces, la obra es una obra de Monet, es del impresionismo, de un artista del impresionismo. Entonces lo que yo hice fue reencauchar esa obra. ¿Y por qué lo hice? Porque me pareció muy interesante lograr esos planos, los planos que tiene la obra, de claros oscuros, de luz, de sombra. La intención era lograr el objetivo a través del efero, con el efero lograr ese objetivo, buscar la mancha, buscar que copiara, que la copia que se hiciera fuera una réplica de la obra original. Ahora, pero además yo diría que no son copias, porque son realizaciones. Hay aportes a esa obra original de Monet, de Van Gogh, ¿no es cierto? Pero también Leonel tiene obras originales en sus cuadros con esfero. Sí, claro. Tengo obra original, e incluso también me arriesgué, tomé esta de decir, bueno, ¿por qué no hacer retrato con esfero? Y empecé a hacer el ejercicio de retratar, de hacer un retrato, y eso también le ha gustado a la gente. Bueno, eso es. Estos programas con el tiempo, pues uno quisiera que fueran extensos, supremamente largos, ¿no? Leonel también hace retrato, con la idea de un proyecto de la Galería de la Memoria para Moniquirá, que en algún momento se presentará aquí a la población. Y en este programa Diálogo de la Cumbre Televisión, pues en desarrollo de esta técnica de esperarte, vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Nos hemos trasladado a Bogotá. Estamos aquí en la capital de la República, en el barrio Ciudad Salitre, acá en un lugar para la ciencia y la tecnología que seguramente muchos maestros, muchos jóvenes de las provincias han llegado a este sitio de Maloca. Maloca es un lugar de ciencia y tecnología de manera recreativa, de manera didáctica. Los reporteros, los investigadores tienen que salir a buscar la noticia, a buscar los acontecimientos, los insucesos, a buscar a las personas que le pueden hacer aportes a las presentes generaciones. Y por eso nos trasladamos a Bogotá a encontrarnos con un gran amigo, tenemos que manifestarlo así, Eber Mota Murcia, un pintor de origen moniquireño, radicado en Bogotá. Fíjense que la migración se da también al interior de nuestros países. Bueno, con el saludo especial a Eber Mota y la bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias, joven. Perdón. Gracias. Para mí es un orgullo poder hablarle a los moniquireños por intermedio de tu programa. Siempre he querido digamos, que me conozcan, que sepan que existo. Entonces me gustaría contar un poco sobre los orígenes míos en Moniquirá. Eso es, pues muy bien, Eber. Entramos en materia. ¿Nos podría contar, para que los moniquireños, para que la gente más joven reconozca a quién estamos entrevistando? A Eber Mota Murcia. ¿Cómo es el árbol genealógico de su familia allí en ese entorno moniquireño? Moniquirá, para orgullo de nosotros mismos, de la familia
hecho todo lo que se llame mota. La mayoría de todos ellos han sido de moniquireños y han aportado de una u otra manera. Ha sido una familia reconocida en Moniquirá. Tiene grandes hombres como Joaquín Mota Mota, como hay varios políticos, artistas. Y más familiarmente, recuerdo, por ejemplo, el abuelo, recordemos al abuelo. A mi abuelo era un artista completo. Mi abuelo, a él le fascinaba que yo estuviera inquieto por el arte, porque él era de una sensibilidad muy buena. ¿Les quiere recordar el nombre? Él se llamaba, a él le decíamos Chepe, porque se llamaba Jesús María Mota. Y por cariño, a todos ellos se les dice Chepe, entonces le decíamos el abuelo Chepe. Con él viví historias muy bonitas en Moniquirá. Me enseñó mucho del campo y me hizo quererlo, ¿no? Me hizo quererlo mucho. Yo le voy a contar, voy a ser un poco sincero. Yo no nací exactamente en Moniquirá. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en Moniquirá con mi papá y mi mamá. Ella tuvo un problema en el primer parto y les dio miedo que conmigo pasara igual. Entonces cuando ya llegaron los días de que tocaba hacer algo, y dijeron no lo esperemos aquí en Moniquirá, trasladémonos para Bogotá para que nos reciban al chino allá. Y así fue. Pero digamos, yo a los 3 meses ya estaba en Moniquirá otra vez. Bueno, ¿hay alguna anécdota de su época de infancia en Moniquirá? Hay muchas. La que más me gusta y recuerdo es que, por ejemplo, alguna vez a los 3 meses, estando en la vereda de Jordán, donde estábamos viviendo, tenía la casa de mi papá abuelo, me perdí. 3 meses. ¿Y este chino dónde anda? Y resulta que me había metido entre la olla y el guarapo. ¿Sí? Estaba chapoteando allá y esa olla todavía la tenemos. ¿Y cómo lo rescatan? Me rescatan porque me picó alguna avispa o alguna abeja de las que se meten a los guarapos, y me picó y empecé a llorar. Entonces ubicaron, porque ellos por la misma forma del chorote no me salía la voz y el charpaleo no se oía. Entonces, al picarme la avispa o la abeja, pues lógicamente yo pegué un grito y dije, ¿ese es chino qué le pasó? ¿Dónde está? Hasta que me encontraron, porque los cuartos donde tenían los guarapos eran aparte. Ajá. Y allá me encontraron. Afortunadamente no era tan hondo. Me encontraron chupándome las manos, porque yo chapoteado. Entonces, inclusive esa olla todavía la conservamos. La conserva el tío, que es de la segunda tanda de mi papá abuelo, el tío Yacid Mota. Tiene esa olla de guarapo que usó mi papá abuelo allá en la casa de la vereda de Jordán. Bueno, ahora, ¿usted estudia la primaria dónde y la secundaria? Mi papá abuelo tenía una escuela ahí mismo en el campo. Entonces las primeras letras nos las dictaron allá en esa escuela, en esa vereda. Hasta que ellos ya nos vieron un poquito grandes, mi papá lo trasladaron, lo consiguió un puesto en Bogotá y nos tuvimos que trasladar a Bogotá, que fue donde hice el resto de mi primaria y el bachillerato y la universidad. Yo estudié 3 semestres de arquitectura porque inicialmente la misma tendencia artística que tenía me llevaba hacia la arquitectura. Como casi todos los pintores, la mayoría, muchos pintores son o han querido ser arquitectos desde un principio. Eso está muy bien. Bueno, eso está siendo parte de la historia de vida de Eber Mota Murcia, pintor con quien
más adelante vamos a continuar hablando de su misma profesión. Una clase de desnudos muy surrealistas, que fue cuando me atreví a hacer el desnudo. No quería hacer un desnudo común. Son casi únicos porque si sigo haciendo series de estos desnudos en este estilo surrealista, se me vuelven muy comunes. He hecho, por ejemplo, este es un cuadro que se llama La mujer doble. Es una mujer que siempre quise hacer, una mujer que se viera por delante y por detrás al mismo tiempo. Este es un cuadro que me fascina. Me inspiró, le voy a comentar qué me inspiró esto. Una vez tenía una modelo que entró al taller y se quitó el abrigo cuando llegó y lo puso en una silla estas altas, y el abrigo continuó con la forma del cuerpo de ella. Increíblemente fue una visión que me causó una sensación tremenda cuando vi que el abrigo que ella me parecía que se había puesto ella misma en la silla. Entonces eso me inspiró estos cuadros, esta serie de cuadros. Todo pintor que se jacte de su oficio y es figurativo y a la vez haga figura humana, siempre tiene la inquietud de plasmar. Yo creo que casi todos los pintores han plasmado a Adán y a Eva, que sirvieron de modelos míos, mis hijos, y logré hacer ese par de cuadros que fueron vendidos en México por unos comerciantes de arte a muy buen precio, de lo cual yo no vi mucho. El trabajo me llevó a hacer también el tema de las aves, digamos, porque a mí me fascina mucho, me gusta mucho, y quise hacerlo a mi manera, combinándolo con la misma naturaleza. Como ven, no dejo la naturaleza a un lado. Este es un ave que capté parada en una parte oxidada de un barco en Cartagena. El famoso martín pescador, que es un pájaro que he admirado siempre. Lo mismo, este fue un pájaro en vuelo que capté al lado de la flor de loto. Este es también cuadros que salen de lo abstracto, diciendo yo sigo viviendo, yo soy figurativo y sigo viviendo y permaneceré por siempre. Esta es una serie de cafeteras que me fascina el tema, me gusta lograr, y esos son los logros satisfactorios que adquiere un artista, lograr la técnica de hacer metal, por ejemplo, como la de hacer vidrio, y que no es fácil. Cómo logra uno con pintura que parezca metal. Entonces son retos que se forma uno y que logra hacer composiciones para plasmarla agradablemente. Este fue un encargo de un moniquireño que me dijo que quería que él tiene que ver mucho con las panelas, y me dijo que hiciera algo alegórico a lo que él hacía. Entonces hice este cuadro que fuera muy moniquireño, ¿no? Yo creo que no hay nada más moniquireño que los bocadillos, que las guayabas, que las naranjas de Moniquirá son especiales. Yo no he visto naranjas en otra parte iguales. Lo mismo esto. Allá cuelgan ahuman las carnes y las famosas choras en garabatos. Este ya es un cuadro de un paisa que, viendo estas cocinas, me dijo: yo quiero un cuadro pero al estilo paisa. Entonces le hicieron las arepas paisa y las choras también. Este cuadro también es una ventana que capté allá en una de las casas de Moniquirá. El señor de la casa le gustaba sembrar
pensamientos al borde de la ventana. Me dijo que quería inmortalizar eso. Entonces le hice este cuadro. Este es un cuadro interesante porque muestra prácticamente los productos que produce, que salen de Moniquirá. El bocadillo, que es famoso, la lonja del bocadillo, la panela de los trapiches, el famoso batidillo de trapiche. En Moniquirá yo creo que comúnmente lo que más se come es plátano, yuca y chora. Y están los famosos quesos de hoja, la olla del guarapo y el canastillo de la carne deliciosa de Moniquirá, que se vuelve así por las, ¿cómo se llama esto? El helecho con los que las envuelven. Entonces me dio por hacer este cuadro. Nos encontramos con un moniquireño, con Raúl Cristancho Álvarez, a quien le presentamos un cordial saludo de bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión, y le preguntamos, bueno, Raúl Cristancho Álvarez, ¿quién es, para que nuestra audiencia pues lo conozca? Ante todo, Juvenal, gracias por estar acá. Me da mucho gusto poder presentarme en tu programa. Bueno, yo soy paisano, mi familia pues de Moniquirá, por supuesto. Pues soy artista plástico y pues he hecho una carrera con base a un cierto interés por las artes visuales. Siempre supe que yo era visual, aunque pues en nuestra educación, en nuestros pueblos, en aquellas épocas, la formación en las artes era muy escasa. Los artistas eran seres extraños, como totalmente extraños. Yo recuerdo una frase que dice Botero, que cuando él se metió de pintor era como meterse de monje, ¿no? Una profesión muy extraña, aunque había antecedentes. Entonces, Raúl, ¿cómo le surge la idea o la inclinación por el arte, por la pintura, por la escultura, por las artes plásticas en general? Sí, por los asuntos de la imagen y el asunto visual, ¿sí? Surge paulatinamente, no fue una cosa como un llamado vocacional tan fuerte, debido a que pues, en nuestro espectro cultural el artista no existía prácticamente, y era así, ¿no? Esto no se le puede echar la culpa a nadie, ni mucho menos, pero este asunto por la imagen me nace pues ya desde allá en Moniquirá, por el cine más que todo. Bueno, mi lugar favorito era el Teatro Olivia, por supuesto. Teatro Olivia, que fue construido en 1928. En 1928. Entonces, imagínate que para crecer en un pueblo maravilloso, pues, una infancia feliz, ¿qué escenario mejor para crecer que este pueblo en los años 60, ¿no? Maravilloso, porque no tengo memoria sino los años 60, los años 50 no tengo memoria visual, se me olvidó. Algunas cosas, algunas imágenes, algunos hechos de familia, pero... Y esas facetas que recuerde de esa época ya, en la infancia y la juventud de Moniquirá. Pues todo, pues yo tengo los mejores recuerdos, y como artista visual pues uno trabaja con las sensaciones y con los sentidos. Entonces es sobre todo el color, esta gama infinita de verdes, la vegetación maravillosa, un pueblo bañado por un río verde en ciertas épocas del año, y después se volvía un poquito más tumultuoso, por supuesto, en las épocas de invierno, que eran muy fuertes, ¿no? Pero, y un entorno maravilloso para crecer y para vivir, ¿no? Y las sensaciones no solamente visuales, sino también del olor verdadero de la guayaba, ¿no? Porque yo nací en la calle del Bocadillo. Ajá. ¿Y hizo la primaria ya en sí, Moniquirá? todo, la primaria, desde mi colegio, del kinder, fuimos al kinder donde la señora Ernestina, allá en la Lomita, que se llamaba,
tengo todavía amigos de esas clases, los Latorre, Gonzalo Tovar, los Abril, todos ellos, pues, estuvimos allá y era un sitio muy interesante, ¿no? Y luego en el colegio Ricaurte, donde doña Cecilia Soto de Garcés era una maestra muy interesante, ella nos enseñó muchísimo. ¿Algo rígida, algo severa? Severa, sí, claro, por supuesto. Profesor que no era severo en esa época, no era profesor, pero ella tenía un gusto por las artes, un gusto por las artes escénicas, por la danza, por el teatro, nos ponía a hacer sainetes, a recitar, a hablar en público, se inventaba hasta concursos de dibujo. Los hijos de ella, de Edmar, dibujaban muy bien y nos ponía a competir con concursos de dibujo, ¿no? Con escenas bíblicas y cosas de ese orden, ¿no? Pero ella me parece que me dio mucho, ¿sí? Y de una manera pues que nos hacía sentir partícipes algo de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Hacía veladas, o sea, nos ponía a actuar, yo salía en el Teatro Livia a actuar en un sainete, en un papel chiquitico, ¿no? Cosas de ese orden, ¿no? Claro. Entonces, y también pues en el Colegio Nariño, lo normal, en el Colegio Nariño. ¿En el Antonio Nariño? Sí, pero también yo hice mi curso por todas las escuelas, porque también estudié en la normal, ¿no? Pero sí. primaria y primero bachillerato, que también fue muy delicioso trabajar estudiar con los estudiantes que venían de Boyacá y de Santander, y que aportaban mucho, y eran muchachos muy interesantes también, muy aplicados, muy serios, y ese lugar también era muy especial. Yo me escapaba mucho a recorrer el campo, ¿no? Comer las famosas pomarrosas y los limones y las limas. Me imagino que hasta la Granja Berta. Claro, por allá, pero más hacia el cerro, ¿no? A mí me atrajo siempre la cordillera, ¿no? El Alto del Granadillo. El Alto del Granadillo, y toda esa parte yo me la conocía muy bien porque vagabundeé mucho por ahí. Solo o con mi hermano o con Leo o con mis amigos, nos íbamos a robar naranjas y a comer limas, ¿no? Y pomarrosas, que eran terribles y uno comía mucho, ¿no? Claro. Eso era un viaje total. Sí, ahora, en la inclinación, me pregunta por el dibujo, por la pintura, ¿en algún momento ya en Moniquirá alcanzó a hacer alguna pequeña exposición? Yo recuerdo, otro recuerdo muy bonito es del profesor Molano, Guillermo Molano. Él había estudiado en la Escuela de Artes de Santa Clara, que era la Escuela Nacional de Bellas Artes. No sé con qué, digamos, se graduó, ¿no? Algún título tendría, y el profesor Molano nos dio clases de dibujo, y tengo un recuerdo visual muy lindo que era, él llevaba sus tizas de colores y hacía un motivo paisajístico sobre esos tableros negros o verdes con tizas de colores. Entonces era una imagen muy bonita. Entonces nos explicaba el color, cómo se hacía la imagen, y nosotros, por supuesto, hacíamos nuestra interpretación de lo que él hacía. Pero entonces él es un recuerdo muy bonito. Y en mi casa todos dibujaban. Carlos es un excelente dibujante, excelente dibujante. Sí. Él hizo un curso por correspondencia con una escuela de Argentina, y entonces él compró una caja de acuarelas, le llegó por correo una caja de acuarelas enorme y una cantidad de útiles de dibujo, y ahí él cuando nos quería, nos dejaba, ¿no? Me dejaba tocar su caja de acuarelas porque no era tan fácil ¿no? Entonces, con él dibujaba muy bien, y su caja de acuarelas a veces me la prestaba. Pero era una cosa, pues, nada, pues, en una perspectiva. Pero el cine sí, pues, era el lugar para donde se expandía el mundo, ¿no? Sí. Y además, por alguna razón, en ese momento, el Teatro Livia, no sé si sería por la programación de Cine Colombia o si don Pompilio tenía algún criterio selectivo, porque hacía una curaduría del cine que se presentaba muy bien distribuido, porque traía cine para el pueblo, digamos, las cosas de mexicanas, ¿no? Mexicanas. Luego había el western, que era para las películas de vaqueros, que era para los chicos, pero después traía también gente para cine para los adultos. Y yo vi en Moniquirá a los 15 años películas clásicas del cine mundial. Claro. Cine que yo vi en Moniquirá, que después en los cineclubes de Bogotá, que yo fui un ratón de cineclub en Bogotá cuando me vine a estudiar, las presentaban como, dice, pero esta película yo ya la vi en Moniquirá. Sí. Entonces, entonces fue un lugar muy especial, y también mi inclinación era también por algo audiovisual, pero en esa época estudiar algo audiovisual o el cine era una cosa imposible. Sí. Ahora, Raúl,
recordemos que a Moniquira llegaron extranjeros. Entonces llegaron las familias Catarra Chid, que conocidos como de origen turco. Eran libaneses en realidad. Eran libaneses, ¿no? Bueno, también llegaron italianos, ¿no? Don Ferruccio y los padres de Mauro Donetti, no los Donetti. Y por allí pasó, Raúl, un pintor francés. Ah, claro, Sí, el pintor don el pintor Rigaud, sí. Paul Rigaud. ¿Lo conoció Raúl? Lo vi, claro. Eso es una imagen muy interesante porque lo contrataron para hacer unos murales en el Teatro Olivia, pero ya era cercano a los 70, no era el recuerdo más infantil del teatro más primigenio. 60 al 64 parece que vivió él ahí en Moniquira. Más tarde, creo. Sí, esa década. Yo creo que fue más tarde. Entonces, yo supe que estaba haciendo los murales, pero no nos dejaron entrar. Yo quise entrar a ver, pero no, eso era, no, usted no entra ya, no sé qué. Bueno, La solemnidad. así. Entonces, pero fue una imagen muy contradictoria, porque cuando yo decido años más tarde entrar a Bellas Artes en la Nacional, que yo me confié con mamá, porque mi mamá era mi confidente, porque mi papá no, olvídate, usted que va a estudiar eso, no, eso es vagamundería, porque mi papá, lo que no fuera producción y trabajo, era vagamundería. Por eso mis hermanos que querían jugar fútbol, eso es vagamundería, no pierda el tiempo en eso, ¿no? La concepción de trabajo y trabajo. Bueno, y le dije a mamá, yo quiero estudiar Bellas Artes. Me dijo, uy, si usted va a terminar como el pintor francés que se emborracha por ahí, porque un día salí yo para el colegio y él estaba lamentablemente tirado en el piso, algo alicorado, ¿no? Alicorado, sí. Entonces, esa imagen me dijo, si usted va a ser un borrachín como el pintor francés, sí, perdóneme. Entonces dije, no, pues no, imposible, no. Pero entonces me dijo, pero yo conocí en mi juventud a Julio Abril, que era un escultor que yo lo conocí y éramos más o menos amigos. Y él se fue a estudiar y nunca volvió. Eso me dijo. Entonces, había también algún antecedente. Y ya que y también en el colegio, los chicos, no solamente en mi casa, sino en el colegio, los Donetti dibujaban muy bien, porque obviamente ellos tenían información, sabían de cine. Mauro sabía de cine. Claro. Mauro me explicó cómo era el cine, porque yo no sabía. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y entonces, Detmar dibujaba, Gonzalo Tovar dibujaba. Y había algún interés, ¿no? Recuerdo que en el año 69, creo, el Club Junior hizo un concurso de pintura en unas vacaciones de medio año y acudieron, digamos, jóvenes de la región de Vélez, de todos los pueblos, de Valborza, el Puente, y yo tenía ya más o menos una cultura porque me metía a la biblioteca y doña Carmen de Rodríguez me dejaba ver los libros, porque había unos libros, ya como, no me los toquen, y era como los libros como de arte y esto, y yo ya sabía quién era Picasso, y yo sabía, bueno, porque había visto en esos libros. Entonces yo no participé porque dije, uy, no, yo no puedo, yo soy muy malo. Entonces, pero yo identifiqué, dije, este está haciendo una copia de Picasso, este está haciendo una copia de Matisse, este quiere hacer un Obregón. Yo ya me sabía los nombres de quienes participaban en ese concurso, pero fue un concurso muy bonito y se lo ganó Gonzalo Tovar.
Norbey, ¿cuándo le surgió a usted la idea de trabajar, de tejer estos cuadros tan bellos que usted realiza? Gracias, don Juvenal. La idea surgió de la primaria. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de formarme académicamente con monjas. Las monjas tenían esta técnica para trabajarla. Era una materia obligatoria con ellas, era una manualidad que tenía que hacerse con ella, pues obligatorio para calificación, para nota. De ahí fue donde fueron los primeros pinitos. Ellas daban unas bases no tan profundas, no tan de mucha técnica. Después me dio muchísimo más el ánimo de seguir trabajando. Fue cuando empecé a conocer más, que había muchas más técnicas para aplicarlo, para perfeccionarlo, tanto que pareciera como si estuviesen pintados, no bordados, sino pintados. Y de ahí, o sea, más o menos a la edad de 10 años, empecé a trabajar con esto. Ahora pues, estamos hablando de qué institución, ¿en Arcabuco? Arcabuco, sí. Era una colonia, una institución con hermanas terciarias capuchinas. Lastimosamente solo tenían hasta primaria y lastimosamente también se acabó la institución, pasó a ser parte del Colegio Técnico Alejandro de Humboldt. Las monjas ya no están ahí en esa institución, era un internado. Y eso fue más o menos en el año 95, más o menos, que empecé a trabajar con eso. Bueno, ¿nos podría contar para la audiencia cómo es la técnica para iniciar un cuadro? Es el punto de cruz normal, se hace primero una diagonal. Puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero siempre se tiene que conservar la misma secuencia. Si inició de izquierda a derecha, se continúa así hasta que se finaliza total el cuadro, y lo mismo haciendo su cruce. Y el remate en la parte por detrás de la tela tiene que ser lo mejor para que como lo explicaba antes, para que parezca como si fuese pintada. ¿Hay agujas, hay telas especiales? Sí, viene sí, agujas, el tamaño, eso sí ya depende de cómo lo quiera manejar uno, como sea más práctico para uno. Y el tamaño entra a influir en el tipo de tela, porque hay una tela más fina, hay una tela un poquito ordinaria, por llamarlo así. Hay una que es Aida, que es la que procuro trabajar, que la conocí mucho tiempo después, pero es muy bonito trabajar en tela Aida, es muy chévere, es muy práctico además y queda muy bonito. En su trabajo, ¿cuántos cuadros ha realizado? Digamos que tenga así algún inventario. Sí, señor. Terminados completos, 28 cuadros. El resto fueron apenas como una iniciativa, como unas pruebas, como que sí sirve, no sirve. De hecho, no terminaron enmarcándose, sino terminaron fue por ahí, quizás de toallitas, de limpiones, terminaron así. También hice por ahí unos manteles. Bueno, aquí también estamos frente a uno de sus cuadros. De estos, ¿cuál es el que más le quedó como en su impacto de gratificación por esa obra realizada? Sí, la que casi siempre saco a relucir y con la que de pronto uno más se distinga y que me guste. De hecho, siempre me gusta bastante porque fue sacrificio y todo, es la Última Cena. La Última Cena siempre me llamó. Es un cuadro complicado de hacerlo, es un cuadro que tiene brillos, que tiene mates, que tiene luces, que tiene... bueno, es muy complicado en realidad. Parece sencillo al momento de verlo ahí, pero el tema al momento de realizarlo tiene mucho color, tiene bastante color. Y ese monaguillo, esos monaguillos, ¿de qué pintor de pronto te recuerda? No, en realidad no sé el autor de los monaguillos, no. También es un cuadro que me gusta harto, pero no sé el autor. Bueno, muy bien. Ahora, sin hablar de la diferencia que existe desde luego entre hombres y mujeres, y se considera que las mujeres son las que por lo general toman esta técnica, este arte de bordar los cuadros en punto de cruz.
pero usted como hombre a su edad, esa inclinación de qué dependió. De hecho, no ha sido, el tema del arte para mí no ha sido solamente con bordados en punto de cruz. También he tenido la facilidad de pintarlos. Lo que pasa es que no he encontrado es la asesoría precisa para las técnicas, para el tipo de materiales, para eso. No lo he encontrado. Tengo varias cosas también en las que me logro desempeñar, o sea, y tiene que ver siempre con manualidades, tiene que ver siempre con artes, con trabajos, por lo menos en temas de colegio y todo eso. En el colegio donde logré terminar el bachillerato, que fue en Arcabuco, el Colegio Técnico Alejandro de Humboldt, ahí hay una técnica, dos técnicas que aplican que es cerámica y artes plásticas y cerámica. También había electricidad, electrónica, dibujo técnico, entonces en el colegio fue donde más fortalecí, de hecho lo que ya creía que iba a ser fácil para mí, que era el tema de las manualidades, porque son varias cosas en las que gracias a Dios he podido pues hacer. En la casa tengo adornadas muchas cosas con varias técnicas, pero pues que salgan que predominen el punto de cruz. Estamos hablando con un artista, con un gran talento de la habilidad psicomotriz, ¿no?, que maneja la mano en relación con su cerebro para terminar estos bellos cuadros. ¿Qué le diría a los niños, a los jóvenes, sobre esta técnica para que ellos de alguna manera también la tomen y comiencen a trabajarla? Sí, que dejemos a un lado el celular. El celular no es precisamente una de la entretención que deberíamos de tener hoy en día. Debemos de volvernos al tema de lo antaño, quizás del mismo fútbol, del mismo jazz, del mismo, no sé, el mismo ciclismo, que todas estas también me apasiona mucho el ciclismo. Todo lo que tenga que ver con esfuerzo físico, con esfuerzo mental, con esfuerzo práctico, con manualidades, con cosas que tenga que practicar uno o que le sirvan a uno en la vida diaria, en el diario vivir de uno. Ahora, y a las maestras principalmente que trabajan en la primaria, ¿qué les diría también a ellas para que se vuelva, como usted lo señala, Norbey, a retomar esas habilidades, esas manualidades que hasta exposiciones se hacían en todos los pueblos? Sí. Y los colegios invitaban a la comunidad, a los padres de familia, a conocer el trabajo que hacían los estudiantes y sus hijos? Sí, que rescatemos eso. No sé, yo le agradezco muchísimo a las hermanas terciarias capuchinas con las que yo me formé académicamente, la primaria. Yo sé que de estas docentes ya quedan muy pocas, porque pues he tenido la oportunidad de pisar por ahí varias instituciones y colegios, y no se aplica esta técnica realmente. Es más como de abuelitas, por decirlo así. Pero sí, por lo menos yo sería una persona interesada y sería una persona... trabajar talleres, por ejemplo. Trabajar talleres, niños. Sí, con niños y capacitarlos. Igual esto no es de mucha ciencia, en realidad no tiene mucha teoría, es tiempo, es un poquito de paciencia, es dedicación, es sacarle un poco de tiempo, no es más, porque difícil no es. Con este programa de Diálogos La Cumbre, dedicado a los artistas de la región, de la provincia de Ricaurte, de la provincia de Vélez, hemos hecho una retrospectiva del talento artístico que tiene tanto Moniquirá como los pueblos de estas dos provincias, incluyendo Arcabuco, de la provincia del sector Alto. Hicimos un recorrido en primer lugar con el artista moniquireño Leonel Castro Guerrero, con sus particularidades, con sus técnicas, con su estilo, con su trabajo en diversas modalidades de la pintura.
que consideramos nosotros que ustedes quedaron algo asombrados, precisamente que un artista moniquireño haya estudiado, haya consultado, haya investigado para tener su galería allí en el restaurante El Buen Gusto, saliendo de Moniquirá hacia la ciudad de Tunja. Esa fue la primera intervención que pasamos en este programa dedicado a los artistas. En segundo lugar, otro artista, otro pintor con sus características especiales, Eber Gerardo Mota Murcia, pintor de mucho trabajo, con unas características en la paisajística, en cuadros sobre desnudos y paisajes investigados en la región de Moniquirá. Participó en el 9º Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, con una exposición Instantes de Mota, ¿sí? Cuadros muy bellos que le llegaron al sentir a todos quienes visitaron esta exposición. Seguidamente presentamos al artista plástico de origen moniquireño de igual manera, Raúl Cristancho Álvarez. Estudió en la Universidad Nacional, hizo también un magíster por fuera del país, en Chicago. Es un artista plástico con esas exposiciones que vimos ya de unos cuadros que cada uno los analiza, ¿no? Para los observadores tienen su perspectiva, tienen su mensaje, tienen su característica con unas elaboraciones mayores en el estilo de la pintura. Y finalmente, pues presentamos a un bordador de cuadros en punto de cruz que vino de Arcabuco y que reside en Arcabuco, Boyacá, Norbey Castellanos Pinilla. Pues para el asombro de todos, porque esta técnica, esta digamos artesanía, si se pudiera decir, pero la artesanía también tiene un desarrollo, sobre todo en los cuadros bordados en punto de cruz, que la mayoría quienes tejen estos cuadros son mujeres. Desde la escuela primaria le enseñan allí las maestras a las niñas como una manualidad, pero Norbey también estudió allí en Arcabuco, como él lo comentó, en un centro que años atrás se llamaba un centro correccional, donde llevaban a estudiantes de pronto no muy disciplinados allí bajo la tutela de monjas, pero ellas enseñaban precisamente a tejer en tela estos cuadros bordados en punto de cruz, que Norbey cogió la técnica, se inclinó por ella con su talento, porque es un trabajo no muy sencillo. De todas maneras, expusimos entonces en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, dedicado a los artistas, a los talentos de la región, ese recorrido con Leonel Castro Guerrero, con Eber Gerardo Mota Murcia, con Raúl Cristancho Álvarez y Norbey Castellanos Pinilla. Esperamos que ustedes vuelvan a repasar este programa cuando esté en YouTube y se inclinen y orienten a sus hijos, a sus familiares, a trabajar la pintura, ese arte también que pues puede ser de alguna manera no tanto rentable, pero sí que satisface, digamos, el desarrollo espiritual de los seres humanos. Muchas gracias por participar en Diálogo La Cumbre Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes.
La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.